2. ¿Qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, donde nos estén viendo y a la hora que nos estén escuchando. Bienvenidos a una transmisión más de Sin Chayote para Latin Evolution Radio, este programa de análisis, crítica y opinión política 100% libre de chayote, en el que podrán conocer la perspectiva de conocedores de la política sobre los asuntos de interés nacional mexicano y del resto del mundo en cuanto a política refiere. Le recordamos y le reiteramos que este programa tiene el criterio de manejarse 100% libre de chayote y agradecemos a Latin Evolution Radio por permitirnos este espacio y que se mantenga así. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos una vez más y el tema de hoy al que haremos referencia es la reforma eléctrica de la 4T. ¿Por qué es muy importante? Bueno, todos los sectores a los que son de trascendencia, el Estado debería, o hasta hace algunos sexenios, tenía la rectoría de ellos, pero con las privatizaciones voraces que se han hecho en el periodo neoliberal, desafortunadamente, esta rectoría se ha ido perdiendo y con ello la ciudadanía ha ido perdiendo también, ya sea en derechos, ya sea en capacidad económica, como fue el aumento del precio de los insumos en esta ocasión, o a través del incremento del pago de servicios que tristemente se ha ido realizando a consecuencia de las acciones de los gobiernos neoliberales. El tema de hoy es de trascendencia y muy visual, porque tenemos en puerta una crisis eléctrica que está ocurriendo al norte del país y en el sur de Estados Unidos. Para la gente que nos escucha allá, un solidario abrazo en estos momentos tan difíciles para quienes han carecido de energía eléctrica estos días y que ha costado la vida de varias personas tanto en México como en Estados Unidos. Eso sí, se han regocijado los dueños de las empresas tejanas de electricidad al ver sus tarifas incrementadas en 1100% estos días debido a la alta demanda y a la poca producción que se ha suscitado debido a las condiciones climáticas. A pesar de que está costando vidas humanas, lo ven como un triunfo. Ese tipo de situaciones es las cosas que se quiere evitar en México, porque sabemos que la privatización en México es sinónimo de encarecimiento de los servicios. Y desafortunadamente, los últimos 2 sexenios particularmente fueron nefastos en este sector a fin de incrementar los precios a través de discursos que pretendían garantizar, decir que luz y fuerza le costaba mucho al país, que los trabajadores ganaban bien y que por eso se tenía que disolver esa paraestatal. Y bueno, una serie de criterios que hasta el día de hoy conservan y que desafortunadamente la prensa apoya demasiado a estos comentaristas de derecha. ¿Por qué? Porque hay un interés económico muy fuerte eh, que se está viendo en este aspecto. Incluso a mí me han invitado como inversionista de estas empresas que quieren entrar a brindar servicios de energía eléctrica a la de ya, a México, pero con esta reforma esperemos que eso no ocurra en favor del pueblo, que se permita que al fin la CFE recupere esa rectoría de la energía eléctrica, que pueda poner en marcha todos las plantas que tiene a la capacidad que deben actuar normalmente y olvidarnos de contratos leoninos que han dañado a este sector tan desgarradoramente en los últimos años. Y bueno, hoy nos acompañan 2 nuevos analistas.
Me gustaría que en esta primera participación se presentaran un poco con la audiencia. Y por favor, Isabel, platícanos un poquito de ti y tienes 5 minutos para comentarnos en un primer momento la perspectiva que te genera esta iniciativa. Muy buenas noches, compañeros. Mi nombre es Isabel Romero Hernández. Soy una ciudadana de Naucalpan. Pues durante mucho tiempo me ha interesado pues la problemática social, política y económica, tanto de México como del mundo. Tanto es así que pues mi formación política es en estudios latinoamericanos en la UNAM y he participado en algunos movimientos políticos como el movimiento estudiantil en 1999, también en movimientos como la lucha feminista actualmente, en colectivos de mujeres desde hace años, cuando empezó a ponerse en la escena pública el tema de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez. Impulsábamos una agenda en ese entonces por el reconocimiento del tema del feminicidio como un tema más allá, no solo en una cuestión jurídica, sino una problemática social, diciendo que el Estado era el que causaba la reproducción de la violencia al no garantizar la justicia para las víctimas. Y es un tema que actualmente pues sigue prevaleciendo, porque una de las principales consecuencias de que sigan perpetuándose estos crímenes, pues es que sigue habiendo un problema de no garantía de justicia para las víctimas. Y bueno, así también participamos con otros compañeros en impulsar algunos de los primeros movimientos de ciudadanos impulsando una agenda por los derechos de los animales y el reconocimiento pues de que había movimientos que impulsaban un nuevo tipo de vida como era el veganismo. Y bueno, éramos impulsores desde hace muchos años en ese tema. Y pues después empecé a participar en el tema político, en el partido de Morena. Soy fundadora de este partido y como parte de los militantes de Naucalpan, pues he sido consejera estatal y delegada. Y también hemos estado participando en el partido buscando la democratización de los espacios dentro de Morena y también, ¿por qué no?, el reconocimiento de las bases militantes. Hemos tenido algunos posicionamientos en Naucalpan que hemos impulsado y que son prioritarios para defender los principios de la cuarta transformación, porque es cierto que cualquiera puede llevar un discurso, pero no conoce el trasfondo de la lucha que hemos llevado durante años y la identidad política que estamos impulsando. Creo que es prioritario que avancemos más ahora sí que más en el tema de qué es la 4T para la ciudadanía y qué es lo que quiere de la 4T, que la haga suya y que sea parte de cada uno de nosotros, no solo en discursos, sino en los hechos. Muy bien, muchas gracias. Héctor, por favor, si nos comentas un poquito de ti. Buenas tardes, buenas noches ya, compañeros. Soy Héctor Hugo Rodríguez Vieira de Naucalpan igualmente, igual que la compañera Isabel. Nuestro labor ha sido más de corte social y de formación política. De hecho, hemos estado participando en varios círculos de formación, más de corte administrativo, que yo veo que es una necesidad de la izquierda, que se forme administrativamente e ideológicamente, ¿no? Ideológicamente creo que ahí sí damos una buena batalla, pero ya en lo que es el servicio público, pues sí nos falta mucho por aprender. En ese tenor, pues nosotros nos hemos dado a la tarea de preparar a los compañeros y de la misma manera abanderar luchas de escriturización para la zona, igual de Naucalpan, traemos un grave rezago de escrituras, zonas irregulares. Naucalpan se forjó en zonas irregulares, así fue creciendo la mancha urbana, ¿no? Alrededor de lo que es el centro de Naucalpan. Y la defensa del agua, que es uno de nuestros recursos, se ha ido escaseando cada vez más en lo que es
en la parte centro del país, todo lo que es aledaño al Distrito Federal y todas estas ayuntamientos que son vecinos, ¿no? Bueno, de la Ciudad de México ya hoy día, ¿no? Igual somos parte de la estructura del partido y pues andamos en el tenor de formar a los compañeros, de participar, pero sobre todo de informar a la ciudadanía de lo que está haciendo la 4T, ¿no? Que pese a, podremos tener nuestros claros oscuros, ¿no? Pero a nivel federal creo que se están dando buenos resultados. La cuestión ahora de lo que es las luchas por tratar de quitar esta privatización de varias paraestatales que se trataron de derribar, se trataron de ahora sí que se vendieron al extranjero, ¿no? Nos robaron nuestros recursos, nos están robando nuestros recursos. Ahorita traemos el problema de la minería, ¿no? Que muchas empresas incluso no están pagando sus impuestos y no más están llevando los recursos. Igual pasó en el sector salud y ahorita lo vemos en la pandemia, ¿no? El sector salud, un sector muy devastado a nivel nacional, y una de las grandes luchas de este gobierno desde el año pasado, pues fue la recuperación, ¿no? Del sector salud. Y pues bueno, a grandes rasgos es lo que les puedo comentar ahorita de mi persona. Y pues veamos a ver cómo se va desarrollando este diálogo. Perfecto, Gracias. muchísimas gracias. Pues, Edgar, Roberto, entramos contigo en materia completamente. Así que, por favor, cuéntanos desde el aspecto legislativo, ¿cómo ves esta reforma? Sí, me comentan por ahí que le faltan espinas al chayote. Así no se ve tan peligroso. Hasta No. tierno se ve ese chayotito enojado ahí. Bueno, Edgar Molina, quienes ya tienen tiempo viendo el programa, puede que ya me reconozcan, asesor legislativo dentro de esta 4T, ya con unos añitos de experiencia, esperemos sean más, militante moreno, por supuesto. Mira, he estado revisando la reforma tal cual se planteó en la Gaceta del orden del día de la Cámara de Diputados. Para quienes no conozcan el proceso legislativo, los diputados pueden votar las iniciativas de ley o las reformas en lo general y ya se votan las modificaciones en lo particular. Si tal diputado propone una modificación al proyecto, sube, bueno, obviamente lo da a conocer al resto de los legisladores, sube a la tribuna, lo defiende, lo expone, lo defiende. Habrá otros legisladores que quieran convencer de que dicha reforma o dicha modificación no es pertinente y entonces puede salir a argumentar en contra de la propuesta y se arma el debate legislativo y es algo que enriquece mucho el proceso, ¿no? Entonces, bueno, el documento que yo tengo es el documento original, el documento que se presentó el día de hoy a votación, el que ya se aprobó en lo general. Ya el día de mañana o cuando termine la discusión de todas las reservas que se hicieron, pues conoceremos la reforma de forma definitiva, ¿no? Entonces, para no irme más allá, primero que nada hay que explicar una cosa, ¿no? La reforma energética que se dio en el diciembre del 2013, aquel diciembre donde bloqueamos San Lázaro, donde estuvimos luchando en contra de la privatización, esa reforma fue una reforma constitucional que se da sobre los artículos 25, 27 y 28 de nuestra Constitución, en donde se habla sobre la rectoría y la soberanía del Estado respecto de los recursos energéticos de nuestro país. Eso se modificó para establecer la posibilidad de que el sector privado pudiera tener participación activa en la explotación, la generación, la distribución y la comercialización de estos bienes energéticos, ya sean tanto los de la extracción del petróleo como aquellos derivados, como lo pueden ser
la energía eléctrica y por ende las energías llamadas renovables. Sí, bueno, las renovables que son las no contaminantes, ¿no? Las que les llaman las sustentables. Que ahí hay un debate en torno a ese tipo de energías, el cual no es el caso el día de hoy, pero la reforma del día de hoy no es una contrarreforma, porque la reforma que se está planteando el día de hoy no va sobre la Constitución, no va a darle marcha atrás, eso es importante mencionarlo, a la reforma energética del 2013. Cuando se da esta reforma energética, se crea posteriormente una ley de la industria eléctrica. Esto fue el año posterior a la reforma energética y esta ley de industria eléctrica, tengo que explicarlo para que entendamos lo que está discutiendo hoy, es lo que le da forma a la relación entre los diferentes actores del sector energético. O sea, hablamos ya de los actores del sector público y de los actores del sector privado, así como las relaciones entre estos y con el comercio hacia el exterior, ¿no? Tanto para la compra como para la venta de los recursos que aquí se producen. Ahí hay muchos debates, ¿no? Que se abren respecto de los contratos, de cómo se otorgan los contratos, de cómo se construye una industria eléctrica ya de la mano del sector privado, de cómo se generan estímulos para impulsar lo que le llaman estas fuentes de energía renovable o sustentable, porque dentro del objeto de esta ley cabe mencionar que está reglamentando los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política, y la ley como tal tiene por finalidad promover el desarrollo sustentable de la industria eléctrica, ¿no? O sea, su objetivo es ese, buscar el desarrollo de la industria eléctrica desde una perspectiva sustentable, ¿no? Pues bien, con la visión de la Agenda 2030, hacia las energías verdes y demás. Entonces, y de esta forma buscar la garantía de una operación constante del sistema eléctrico nacional, o sea, del abastecimiento tanto de la industria como de los hogares en México. Y ya a partir de ahí podemos plantear, o se plantea dentro de la misma ley, la posibilidad de enajenar, de vender los excedentes de la producción nacional, tanto por parte de nacionales como de privados. Y sobre todo este entramado está la relación con la infraestructura, tanto de los nacionales como de los extranjeros y del sector público. Me explico. Existe toda una red de infraestructura eléctrica que es la que nos permite no solamente generar, sino distribuir pues la energía, ¿no? En ese sentido, mientras mejor sea la infraestructura, es más eficiente el transporte de la misma o la distribución de la misma. Cuando tú tienes una mejor instalación eléctrica, al momento de que la energía se distribuye entre la industria y los hogares, se pierde menos. Entonces, esta ley regula todo eso y cuál es la importancia y cuál es la obligación tanto del sector privado como del sector público. A grandes rasgos, la iniciativa, la iniciativa que se votó el día de hoy mueve los artículos 3, 4, 12, 26, 35, 53, 101 y 108 de la Ley de Industria Eléctrica. Habla de varios temas que van desde los compromisos del sector público hasta las garantías del sector privado. Entonces, se modifican esas reglas del juego. Yo creo que en esta primera participación lo voy a dejar aquí para que mis compañeros puedan también expresarse y en la próxima participación me gustaría hablar de un par de artículos muy específicos sobre el cambio de reglas que se da en este contexto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Edgar. Grande participación. A mí me gustaría señalar los objetivos que desde la generación de esta reforma se establecen, y los quiero checar textualmente para no modificar, no tergiversar el mensaje.
que se quiere dar. Hay que señalar también que esta es una iniciativa salida del Ejecutivo en cuanto inició el periodo legislativo. Y bueno, los objetivos por los cuales se da son los siguientes. Número 1, la presente iniciativa tiene como propósito garantizar la confiabilidad y un sistema tarifario de precios que únicamente serán actualizados en razón de la inflación. Ello al proponer modificar el orden de la prioridad del despacho mediante la operación de las centrales eléctricas en el actual contrato legado de la CFE y con el diseño de un nuevo contrato de energía física de energía y capacidad a la red. Número 2, prever la obligación de que los permisos a que se refiere la ley de la industria eléctrica se encuentren sujetos a los criterios de planeación del sistema eléctrico nacional emitidos por la Secretaría de Energía, una vez más poniendo como eje rector al Estado. Número 3, establecer que el otorgamiento de certificados de energías limpias no dependerá de la propiedad de la fecha de inicio de la operación comerciales de las centrales eléctricas. Este punto es muy importante. Más adelantito le vamos a explicar por qué. Número 4, elimina la obligatoriedad de comprar por subasta el suministro de servicios básicos. Número 5, obligar a la Comisión Reguladora de Energía a revocar los permisos de autoabastecimiento, así como sus modificaciones en los casos en que hayan sido obtenidos mediante la realización de actos constitutivos de fraude a la ley, donde que casi no pasó. Número 6, revisar la legalidad y rentabilidad para el gobierno de los contratos de compromiso de capacidad de generación de energía eléctrica y compraventa de energía eléctrica suscritos con productores independientes de energía al amparo de la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Y bueno, estos son los 6 principales objetivos de esta ley. Y por último decía, perdón, un pequeño párrafo, esta Comisión de Energía, previo estudio y análisis de la iniciativa con proyecto de decreto, en lo que se deforman, adicionan y diversas disposiciones a la Ley de Industria Eléctrica. Talala. ¿Qué sobresale? Para la ciudadanía, el punto más importante es que el incremento de los precios se pretende que únicamente sea a razón de la inflación y no como ha venido suscitándose los últimos años a partir de que disolvieron Luz y Fuerza del Centro, pues casi a voluntad. Quiero señalar también una situación mediática por la cual el sexenio de Calderón se apoyó mucho para una aprobación ciudadana en cuanto a la disolución de esta institución, y es que era que, según él, se garantizaría que las energías iban a ser más baratas, lo cual no ocurrió. Se hizo un engaño a la sociedad por ahí de que se estuvo pagando el recibo más barato del último año, como por un año más. Es decir, se consideró, si mal no recuerdo, lo que fue 2010, tu recibo bimestral más barato fue lo que estuviste pagando en 2011. Pero ya para 2012, bueno, los precios se dispararon exorbitantemente. Eso, con esta ley, no va a volver a pasar. Se va a garantizar que el precio no se dispare más allá de la inflación en beneficio de las y los mexicanos, tanto de las economías de los hogares como de la industria, porque bueno, la manufactura y demás, pues también es un gran consumidor de energía eléctrica. Y contrario a lo que decían los panistas, de verdad no sé con qué cara se atrevieron a hablar del tema, con qué cara se atrevieron a defender la soberanía de México, con qué cara
tuvieron a mal hablar sobre este tema que de verdad no deberían tener ni siquiera cara para pararse ahorita en San Lázaro a defender sus puntos de vista tan ruines, en el sentido de que si fueron ellos quienes estuvieron a favor de esta privatización, hoy vienen y dicen que la actual reforma va en contra de los nuevos mercados, que es retrógrada, etc. Como ven, aquí no hay nada retrógrada. Ya se está hablando de las energías limpias, que es un compromiso de México para el 2030 ante la ONU. Ese objetivo es inamovible por tratarse de una disposición internacional a la que México firma y con la que quiere cooperar. Estos temas del 2030, por cierto, yo creo que vamos a hablar de un programa en particular de ellos, el cual pretende que la generación de energías limpias vaya en incremento, cosa que está también contemplada y señalada en esta reforma, pero de la cual no se puede estar pagando a un sobreprecio la producción privada de esto. Hay situaciones a través de las cuales la CFE va a poder producir energías limpias. Se pretende que el 15%, si mal no recuerdo, sea producción limpia eólica, un 10% a través de otras fuentes, geotérmica, no recuerdo ahorita la otra, y en base a eso, o con base en eso, se avance en el cumplimiento de estos objetivos. Por favor, no se dejen engañar con la propaganda panista de que esta reforma es perjudicial para los mexicanos. Ahí está señalado, en primer lugar, que se pretende estabilizar al fin los precios de las energías eléctricas y mantenerlos y no elevarlos más allá de la inflación. Y eliminar esta propaganda que de verdad han hecho en complicidad con los medios una campaña de desacreditación. ¿Por qué? Porque hay intereses económicos de por medio de grandes empresas que quieren entrar, como es el caso de Texas y que señalaba al principio del programa, cobrar desmesuradamente el consumo de energía eléctrica, a pesar de que está costando vidas, lo repito, y encima de ellos se enorgullecen de estas acciones. Bueno, continuando con esta dinámica, Isabel, te concedo la palabra. Por favor, danos tu punto de vista sobre el tema. Sí, bueno, de acuerdo a lo que estás planteando y lo que está planteando esta iniciativa de reforma energética, creo que básicamente lo que tendría que entender el ciudadano ordinario, que comúnmente no alcanza a entender los contenidos de las reformas, lo que se discute, o cuáles van siendo las modificaciones que va haciendo el gobierno de la 4T en el ámbito legal. Creo que básicamente lo que tendrían que entender es que lo que se está buscando es sentar las bases para hacer los cambios que necesita el país en materia, sobre todo en materia eléctrica. Si bien es cierto que aspirábamos a una reforma más profunda, las personas que somos de un corte ideológico que venimos de la izquierda, si bien cuando nos llaman diciendo que hay una reforma energética en puerta, aspirábamos, no sé, a los contenidos ideológicos que emanan de la izquierda, como son los términos de expropiación, de poner la energía al servicio del pueblo, que la gente recupere los recursos y los vea reflejados en su bolsillo a través de servicios públicos, etcétera, etcétera. Más que ir por ese sentido, lo que yo considero es que son los primeros pasos que se van dando hacia las transformaciones que no son a corto plazo, sino son más a largo plazo. Creo que cualquier gobierno razonable en el contexto histórico, político y económico en el cual nos encontramos, realmente lo que aspiraría este gobierno es a sentar las primeras bases para las transformaciones profundas que se persiguen a largo plazo. Y si bien va esta reforma, lo que va haciendo es darle rumbo
rumbo al sector energético, no lo hace de golpe no plantea recuperar en sí todo el sector, sino paulatinamente ir estableciendo las bases de este sector para recuperarlo para el Estado. Si bien creo que podemos pretender y entender el sentido que tiene este cambio, es que entender que en la realidad concreta en la que está México, es un país en el cual pues hay transformaciones que se están dando, pero también hay hechos que tienden a mantenerse en el pasado. Hay una ambivalencia entre el pasado y el cambio. Y en este sector así se ve. Se ve porque si bien el sector eléctrico es un sector como todos los que han sido impactados por las políticas neoliberales y por uno de los hechos que más ha combatido la cuarta transformación es la corrupción. El sector energético en general y el sector eléctrico está caracterizado por una gran corrupción. Y si bien es cierto que como todo aquel que ha estado en el sector administrativo, en el sector público, conoce que la corrupción es un lastre para toda la cuarta transformación, para las instituciones, para la sociedad en general. Creo que no se va a combatir de la noche a la mañana, y estos pequeños cambios son reflejo de esa aspiración, de poco a poco ir sentando las bases para ir cambiando esto. La cuestión es muy importante la cuestión de apostarle a que las tarifas de energía eléctrica disminuyan. ¿Por qué? Porque ese va a ser uno de los rasgos básicos en los cuales vamos a ver los efectos de las políticas públicas que se pueden ir planteando. El meollo de este asunto es que este gobierno lo que persigue fundamentalmente es una reorientación en el sector eléctrico, en la forma como se va a administrar el sector, en la forma como los recursos se van a ir manejando, porque es importante que se busque no solo una eficiencia en el suministro, sino una eficiencia en cómo nos llega a nosotros los ciudadanos la energía. Entonces, esta reforma, en el fondo, lo que apunta es a lo que son uno de los valores fundamentales de la 4T, que es la eficiencia administrativa y también, ¿por qué no decirlo?, una austeridad en el manejo de todo el sector. Ese es el meollo. Entonces, la ciudadanía tiene que ver que esta reforma es un paso más de todos los muchos que se van dando y que son necesarios sentar primero las bases a nivel legislativo para las modificaciones que necesita hacer todas las instituciones del pueblo de México y el gobierno en general para cambiar este país. Así es como lo tienen que entender, y entender que pues estamos legislando como gobierno, bueno, los que nos identificamos con este gobierno y que defendemos cada una de las propuestas que está haciendo y los avances que está haciendo, entender lo que es parte de un proceso más grande de transformaciones que no van a llegar de un día para otro, sino son un proceso continuo y en el cual estamos todos en la misma dinámica y en el mismo sentido. Muchas gracias. Muchas gracias por tu participación, Isabel. Héctor, por favor, coméntanos. Mira, como lo comentaban, creo que aquí sí hay que rescatar algo bien importante, como lo decía Moisés. La derecha siempre se ha caracterizado por manejar un doble discurso, donde el discurso que abanderan es la eficiencia está dentro de la privatización, ¿no? No está dentro del gobierno, no está, el Estado no puede, no es eficiente. Pues ¿por qué? Pues porque ellos no fueron eficientes, porque como lo dice la compañera, ¿no? Eran regímenes sumamente corruptos, ineficientes, con burocracia, pues se hacen llamar tecnócratas, pero realmente dejan mucho que desear, porque por lo menos fueran eficientes o pragmáticos, que dieran resultados, pero pues ni eso, ¿no? Eran buenos únicamente para saquear. Creo que esta reforma lo que abandera es la recuperación de la CFE, que seamos nosotros competitivos ante las empresas privadas, ante los extranjeros, ante incluso los nacionales, ¿no? Porque hay empresarios nacionales que también, también traen una pelea fuerte contra esta 4T. Y creo que Andrés Manuel se ha dedicado a hacer es a desbaratar todos sus discursos.
lo que ellos pensaban que Andrés Manuel iba a hacer, empezar y si lo recordamos en campaña lo manejaron, ¿no? Que iba a expropiar, que no iba a hacer caso de las leyes, que iba a transgredir la normatividad, etcétera, ¿no? Todo este discurso se les ha ido cayendo a paso con Andrés Manuel. Andrés Manuel lo que ha marcado en su gobierno es que es una persona muy institucional y muy de leyes, pero sobre todo nacionalista, ¿no? Que eso, pues por supuesto que ni el PRI ni el PAN, bueno, el PRI en sus inicios era nacionalista, después lo fue perdiendo, pero el PAN, pues netamente creo que nunca ha sido nacionalista, ¿no? Al contrario, ¿no? Sus raíces son muy oscuras, ¿no? Pero pues ese es otro tema. Y pues, y fíjense, nada más lo importantísimo. En 2 regímenes del panistas nos desbarataron todo. Y hoy día dicen que, que ellos pueden hacerlo mejor y bien traen este discurso de que vamos a regresar porque nosotros somos más eficientes, compañeros, no nos dejemos engañar, ¿no? Ciudadanía. Son dobles discursos y discursos donde no tienen, como lo dice el compañero Moisés, ¿no? No tienen ni la vergüenza. Discurso no lo traen, más bien es la manipulación, pero no tienen ni la vergüenza para salir a los medios de comunicación y tratar de desbaratar lo que se está haciendo. Y lo único que se está haciendo es tratar de rescatar lo que ellos vendieron, ¿no? Al extranjero o a privados. Y hacer un poquito más eficiente todo nuestro, nuestro estado, nuestras paraestatales que fueron saqueadas, desmanteladas. Y una vez desmanteladas, las queremos abrir al libre comercio, pues por supuesto que no van a ser eficientes, ¿verdad? Ante una carencia tecnológica, una carencia de capacidades, etcétera, ¿no? Entonces, pues, creo que llama la atención todo esto, que nos quede claro que la derecha siempre va a ir por el discurso de la privatización, porque la privatización es más eficiente. Y pues la historia lo marca que no es así, ¿verdad? No estamos en contra de la privatización, no estamos en contra de los empresarios, por supuesto que no, pero sí de cuestionamientos de, de tratar de luchar en igualdad de circunstancias, ¿no? En igualdad de circunstancias y sobre todo tratar de limpiar todo este esquema corrupto que había en el sector público, en la política incluso, ¿no? Todos estos discursos, todas estas cuestiones donde, por ejemplo, ahorita se están aprobando reformas, ¿no? Se están aprobando Andrés Manuel, pero sin dar un solo peso a los legisladores, cuestión que antes no sucedía, ¿no? Cuestión donde antes el PRI compraba conciencias, compraba el voto en las cámaras, el voto de los panistas, de los priistas, y hoy día, pues, eso es lo que más les enoja, ¿no? Que se le está desbaratando y se está desbaratando únicamente con el poder que tiene Andrés Manuel en la ciudadanía y con el poder que tiene Andrés Manuel en las cámaras, ¿no? Y en todos los sectores públicos donde han metido gente decente, gente que está comprometida con el país, pues eso es lo que de hecho debemos de ver más allá y no el discurso inmediato, ¿no? Los compañeros nos quieren hacer vender, que nos quieren vender, ¿no? Entonces hay que ser muy conscientes y muy analistas y no dejarnos engañar por estos falsos discursos, ¿no? Gracias, compañero. Muchas gracias por tu participación, Héctor. Edgar, ¿con qué más nos quieres ilustrar en esta perspectiva? Es muy importante lo que comentan. Hay 2 elementos, ¿no? La lucha por la soberanía energética, que no es una lucha exclusiva de México, sino que eh, el capitalismo voraz, pues, ha tenido ha caído en estos ridículos, ¿no? De tratar de privatizar el suministro de lo que sea, ¿no? Es casi, ahorita que estamos en pandemia, pues, hasta el aire, ¿no? O sea, el oxigenador, ¿no? O sea, estamos ahí en una situación terrible donde pueblos africanos, se les ha, eh, se les han introducido sistemas de prepago para la energía, ¿no? En donde tienen que comprar su tarjeta de prepago ahí en el Oxxo, ¿no? Pues digo, en su Oxxo,
y a partir de una clave la introducen en su medidor y ya no pueden tener el suministro de energía eléctrica como un derecho humano, sino que ya es completamente una mercancía que si no la prepagas no la accedes, ¿no? Nuestros pueblos latinoamericanos no han sufrido esos excesos, ¿no? Recordemos que el movimiento que llevó a Evo Morales a la presidencia, pues fue un movimiento que nace también de un absurdo de la privatización del agua de lluvia, ¿no? Entonces, allá en Cochabamba. Entonces, todas estas luchas, pues, también, digamos que las oligarquías caen en los ridículos excesos y eso pues tiene como consecuencia que las mayorías levanten la voz y no solamente la voz, sino también las manos y la frente, ¿no? Entonces nosotros estamos en un proceso histórico de reivindicación también, no solamente de derechos y libertades, sino de la propia dignidad como pueblo, ¿no? El proceso no es fácil. Echar para atrás una cuestión como la reforma energética que mantiene tantos compromisos del Estado, tanto con nacionales como con extranjeros, es complicado en un entorno de turbulencias financieras, donde la capacidad de los estados-nación para poder mantener a flote una moneda y poder mantener a flote una vida económica saludable para sí mismos y para sus gobernados o para los miembros de su población, pues es complejo, ¿no? ¿Qué más quisiéramos que Andrés Manuel diera el volantazo de timón y que diera marcha atrás completa a la Constitución y que el sector energético fuera completamente de servicio público? Pero aquí, en esta reforma, sí podemos observar eh, una recuperación de terreno respecto de todo lo que se retrocedió con los gobiernos neoliberales del prianismo, ¿no? De los entreguistas, porque no hay, no hay otra palabra o no hay una palabra más decente para calificar este despojo a la nación. Y aquí me gustaría, pues, son pequeñas correcciones hasta que quisieras tú verlos inocentemente, ¿no? Pues, por ejemplo, habla la propia ley en su artículo 3, fracción quinta, sobre la definición de central eléctrica legada, ¿no? Una cuestión muy técnica, en donde nos dice la central eléctrica que, a la entrada en vigor de la presente ley, no se incluye en un permiso para generar energía eléctrica bajo la modalidad de autoabastecimiento, cogeneración, pequeña producción, producción independiente o usos propios y continuos. Y que A, es propiedad de organismos, entidades o empresas del Estado y se encuentra en condiciones de operación, o cuya construcción y entrega sea incluida en el presupuesto de egresos de la Federación en la modalidad de inversión directa. Estamos hablando de lo que es una central eléctrica legada, ¿no? O sea, cedida. Y entonces se modifica en esta propuesta que la central eléctrica legada es aquella que no se incluye en un permiso para generar energía eléctrica bajo la modalidad tal, la cual es propiedad de organismos, empresas y entidades, empresas del Estado, y ya no solamente, y le cambian el O, ¿no? O, y le ponen una I, cuya construcción y entrega sea independencia de su modalidad, sea con independencia de su modalidad de financiamiento. Son un par de palabras aquí que cambian. Eh, Aquí hablamos de la independencia de la modalidad de financiamiento versus la modalidad de eh, inversión condicionada al presupuesto de egresos de la federación. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que aquí, con esta modificación, lo que se está dando a entender es que la central eléctrica legada es aquella que el Estado administra con recursos propios, pero que también puede integrar aquellas centrales eléctricas que no necesariamente nacieron
de la inversión directa del Estado condicionada al presupuesto de egresos de la Federación. O sea, que el Estado podrá hacer uso de las centrales eléctricas que hayan sido financiadas por empresas externas al Estado, ¿no? Esa es una pequeña modificación muy chiquita, pero que tiene una gran repercusión para el tema de la soberanía energética. En la fracción 12, seguimos estos en pura definición, habla sobre los contratos de cobertura eléctrica y agregan una fracción 12 bis. Aquí estamos hablando únicamente de cuestiones técnicas de definición. Pero bueno, en el texto original se hablaba de manera muy somera sobre lo que era el contrato de cobertura eléctrica, acuerdo entre participantes del mercado mediante el cual se obligan a la compraventa de energía eléctrica a productos asociados en una fecha y hora determinada o a la realización de los pagos basados en precios de los mismos, ¿no? Y acá se le adiciona exclusivamente los suministradores de servicios básicos podrán celebrar contratos de cobertura eléctrica con compromiso de entrega física, ¿no? Entonces, ahora estamos acotando estas obligaciones, porque estos contratos de cobertura bien pueden darse entre privados o puede darse entre el sector público y el sector privado. Entonces, ahí ya estamos liberando de la obligación al Estado cuando estos contratos, o mejor dicho, cuando estos contratos son de manera exclusiva a los servicios básicos. Y entonces en el BIS se habla del compromiso de entrega física, cuando el cual se plantea como un acuerdo entre suministrador y un generador, en donde se obliga a la compraventa de productos asociados a tal y tal. Y se habla también sobre el mercado mayorista conforme el programa de la CENACE. La CENACE, pues, es la entidad reguladora del Estado para todo lo que son los contratos de adquisición y compraventa de la materia prima que podríamos llamarla, que es pues la energía, ¿no? Que ese es como el recurso. Es el Centro Nacional de Control de Energía. Entonces, aquí lo que estamos viendo es una visión del Estado de exentarse de ciertos compromisos que habían generado con empresas privadas previamente a la victoria de Andrés Manuel, previamente al 2018, en donde había servicios conexos, en donde comprometían al Estado a la adquisición futura de energía a costos exorbitantes y que no eran para servicios básicos, lo cual es muy importante porque con esto deslindas una responsabilidad del Estado de contratos amañados y también de una industria eléctrica que no es rentable, que solamente es rentable cuando lo poco producido mediante estas energías limpias se le venden al Estado y el Estado paga lo que tenga que pagar. Ahí hay unos temas que ya se habían hablado recientemente sobre el costo del gigawatt, ¿no? Y hay otra serie también de modificaciones sobre el otorgamiento de los accesos abiertos a la Red Nacional de Transmisión y a las redes generales de distribución, los permisos a los que se refiere la ley y todo lo que son las concesiones y los contratos. También habla sobre, y esto fue lo que me encantó, sobre el tema de los contratos que ya no son exclusivamente por la vía de la subasta, el cual era un tema amañado, ¿no? Entonces, aquí le da mayores facultades a la Secretaría de Energía para establecer los criterios de otorgamiento de los generadores de energía, tanto del Estado como los externos, para producir energías a partir de las energías limpias. Entonces, aquí ya hablamos sobre ampliar las capacidades del Estado para la toma de decisiones sobre lo que sí conviene y lo que no, cuando lo que teníamos recientemente, en el pasado reciente, ya era una ley que obligaba prácticamente al Estado a comprar las energías limpias sin importar el costo
que los particulares estableciesen de estas. También hablan ahí unos temas que ya son un poquito más complicados porque estamos hablando también de las relaciones con el exterior sobre la compraventa de energía eléctrica, que es lo que precisamente está pasando ahorita con el tema de Texas, ¿no? O sea, hasta dónde el Estado mexicano y los proveedores externos están comprometidos a cumplir con los contratos de futuros, que esa también es una modalidad interesante financiera, el cómo puedes pactar el día de hoy el precio de un recurso que vas a obtener a 6 meses, 1 año, 18 meses o hasta 2 años, ¿no? Entonces, creo que recibir ofertas y calcular los precios de la energía eléctrica en momentos de certidumbre es importante cuando el Estado tiene el compromiso de mantener funcionando su industria, así como el funcionamiento del servicio básico a la población. Creo que estas son dos cuestiones que el Estado tiene el compromiso de cubrir y con esta reforma está ampliando las capacidades de la Secretaría de Energía para poder ser más selectivo respecto de la propia rentabilidad de las energías sustentables, así como de la producción de las energías por parte de los combustibles fósiles, ¿no? Entonces, con esto termino, creo que la reforma, así como la planteó la propia Comisión de Energía, es una reforma a favor del mercado interno, a favor del sector público, y y pues bueno, los privados no están fuera, no se les está limitando, de hecho, me parece que las reglas se siguen manteniendo conforme el mercado, pero se está protegiendo al consumidor del servicio básico, por un lado, y se le da autonomía al Estado para poder elegir con verdaderas reglas de mercado a quién le compra y a quién le vende y a quién le otorga concesiones. Porque esto lo que estaba haciendo era obligar, establecer ya obligaciones financieras sin darle derecho al Estado de poder replicar o de poder defenderse ante contratos que se dieron de forma, pues, corrupta, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estamos. Yo creo que en las futuras semanas todavía va a dar de qué hablar de esta reforma. Veamos cómo queda después de las reservas. Y pues bueno, aquí dejo mi participación. Ya andamos. Muchísimas gracias. Pues nos quedan unos minutitos más. Isabel, Héctor, no sé si quieran comentar rápidamente alguna situación de las que estuvimos comentando o señalar un nuevo punto. De hecho, participaría yo. Sí, claro. De hecho, nos debe hasta parece que todo se cuadró, ¿no? Ahora con el problema que tuvimos del suministro de gas que nos otorgaba Texas, y nos demostró la ineficiencia o el rezago que traíamos, ¿no? En el sector energético. Y ahora sí que, pues, no, esto no lo hizo Andrés Manuel, ¿no? Esto lo hicieron los regímenes del pasado, donde nos hicieron muy dependientes a, a empresas privadas y empresas extranjeras, ¿no? Pese a que nosotros producimos y tenemos mantos de gas y toda esta cuestión, se dejó de invertir en el sector energético, ¿no? Y en infraestructura en el país en lo general, ¿no? Desde carreteras, etcétera, hasta las cuestiones energéticas, salud, educación. Entonces, pues el rezago es fuerte. De hecho, a Andrés Manuel, pues le tocó, creo que qué bueno que llegó, realmente lo digo sinceramente, qué bueno que llegó, porque llegó en el mejor momento. Imagínense en esta crisis de salud que hubiera llegado un panista, ya no se hubiera endeudado, por supuesto. Otro Fobapro, Eso es un hecho. Y esta cuestión de la crisis energética también, ya hubieran empezado a vender a destajo, ¿no? El país. Entonces, pues sí nos debe de quedar claro que ahí están las evidencias, que los regímenes del pasado, pues no funcionaron, no funcionan, y pues la cuestión es que siempre actúan exactamente igual, ¿no? O sea,
ellos siempre son la misma medicina, la quieren aplicar a la enfermedad, ¿no? Y es la privatización. Y pues realmente, ¿dónde queda el gobierno? ¿Dónde queda el Estado? ¿Dónde queda el regulador de todas estas cuestiones, no? Lo quieren desaparecer, ¿no? Y eso es una cuestión netamente derechista, pero pues por fortuna en Latinoamérica se está dando un giro a la izquierda, pero a la izquierda no dura, ¿no? No a la izquierda que nos quieren vender, sino a la izquierda consciente y nacionalista. Y creo que eso es lo que debemos de rescatar, ¿no? Más que nada. Gracias, compañero. Sería todo. Muchísimas gracias, Isabel. Bueno, nada más rápidamente para terminar. Sí, nuevamente este gobierno nos demuestra pues que va acorde con lo que ha planteado desde su origen fundamentalmente, que es preocuparse sobre todo en los sectores más pobres. Y fue una demanda fue uno de los ejes que articuló siempre el proceso de organización y de formación de Morena, que fue siempre el eje de bajar los precios de los combustibles, bajar los costos de la energía eléctrica y pues que se vieran reflejados en los bolsillos de la gente, de los más necesitados, de los más pobres. Y creo que es muy importante en este momento en el cual pues la pandemia ha dejado ver que siempre los más pobres son los que más se afectan y ven en sus bolsillos afectados con la crisis económica. En estos momentos una reforma como esta, pues es totalmente necesaria. Ya era urgente plantear este tema de las energías renovables, de las energías limpias, de la modificación de esta reforma que pues realmente no trajo ningún beneficio la reforma energética de 2013 y creo que era una deuda que tenía el gobierno con el pueblo de México y que ahora sí vamos al meollo del asunto, a modificar estos costos y que la gente siga viendo estos beneficios en su bolsillo y es por eso que el gobierno de la 4T pues da continuidad a una de sus promesas de campaña de Andrés Manuel y que está ahí un compromiso más cumplido. Y bueno, es todo. Muchas gracias, Roberto. Un minuto para finiquitar con este asunto por el momento. No sé qué pasó. ¿No? Bueno. Por ahí hay problemas técnicos que no nos podemos quitar de ellos nunca. A ver. No. Bueno, estoy seguro de que Roberto, ya. ¿Ahora sí ya? Ok. Ah, sí, ya se iluminó. Me había silenciado. ¿Qué pasó ahí? ¿No? Yo creo que México tiene un gran compromiso con los países de América Latina. Somos una luz de esperanza de lo que pues ha sido pues una muy mala racha, ¿no? De décadas pues de sometimiento y explotación hacia los pueblos latinoamericanos por parte de los imperios. Entonces, yo creo que vamos bien, la cuarta transformación está avanzando y Andrés Manuel, bueno, es un líder de talla mundial que está dando el ejemplo con una ética implacable y no hay mayor referente actualmente de ética en el servicio público, ¿no? Creo que vamos muy bien. La reforma, pues, da vistos de ello. Espero yo que los inversionistas y aquellos que mueven el mercado de capitales lo vean con buenos ojos y pues que la población aprecie el momento que estamos viviendo. Ahí lo dejamos sin chayote. Muchísimas gracias y bueno, pues sin más tiempo, les agradezco a todos y a cada uno de ustedes por dedicarnos estos minutos de su tiempo para escucharnos y les recuerdo que nos vemos el próximo programa con más temas analizados completamente libres de chayote. Muchísimas gracias y hasta la próxima.